Presta atención. Quien nos cuenta esta historia es una joven y viuda madre, quien decidió mantener tanto su identidad y la de su hija en el anonimato. Las cuestiones son más que obvias, ya que hasta hoy ella nos asegura que ni sus amigos, allegados, es más, ni siquiera sus familiares cercanos saben esta verdad. Y sería un completo disturbio para ella y su hija si llegaran a enterarse. Pero para no perder el hilo de esta historia, le daré un nombre a la pequeña protagonista. Vamos a llamarla Verónica. Y su madre nos relata los sucesos de esta forma. Antes que mi esposo muriera, nuestra hija, Verónica, fue diagnosticada con esquizofrenia infantil. La llevamos a una infinidad de especialistas, pero casi todos llegaron a la misma conclusión. Su condición era rara, aunque ciertamente no era insólita. Mi esposo, al que llamaremos Andrés, y yo estábamos devastados. A pesar de esto, los médicos nos sugirieron que no empezáramos a medicarla de inmediato, pues ellos tenían preocupación que los químicos pudieran interferir con el desarrollo de su cerebro. Y a los 5 años de edad, cuando el desarrollo cerebral apropiado es crítico, no querían arriesgarse. Solo iban a prescribirle antipsicóticos y solo si es que las alucinaciones se tornaban demasiado severas. Con la decisión tomada, volvimos a casa, mientras pensábamos en el futuro que le deparaba a la pequeña Verónica. Estaba claro que no sería fácil, pero al menos para mí no era un obstáculo para detenerme. Llegando a casa, Andrés envía a Verónica a su cuarto a jugar y ambos nos quedamos charlando por un largo tiempo. Recuerdo que me dijo que podría ser bastante útil identificar las alucinaciones que la niña pudiese presentar durante todo el transcurso del año siguiente, antes de que comenzara la escuela. De esa manera, podríamos saber qué era lo que debíamos anticipar en caso de alguna contingencia, ya que entre menos terceros o más involucrados, mejor sería para nosotros. Se me hizo bastante difícil estar de acuerdo con eso, pues yo había querido que comenzara el jardín de niños enseguida. Verónica había demostrado ser lo suficientemente inteligente y capaz, pero analizando los posibles escenarios, a la final cedí. Simplemente no quería admitir que Verónica necesitaba de ayuda especial. De antemano, sabía que debíamos saber y aprender a diferenciar entre lo que serían sus alucinaciones y las cosas que salen de la imaginación normal y diaria que todo niño a su edad tiene. De hecho, era lo que más temíamos, ya que a diario veía cosas ridículas para nosotros, pero no tan descabelladas para ella. Desde historias viajando a la luna y hasta conocer a sus personajes de caricaturas favoritos en persona. Para mi desfortuna, aunque no de forma inesperada, a las pocas semanas comenzó. De entre todas esas historias, comenzábamos a notar unos cuantos casos atípicos. Uno era un perro gigantesco que jugaba con ella mientras se suponía que debía estar durmiendo. El siguiente era un pez que hablaba sobre caricaturas y juegos. Pero el más atemorizante y desconcertante para nosotros era el de un hombre oscuro, sin ojos, nariz y orejas. Según Verónica, este le decía que no sabía cuán divertido sería si saliera para afuera a jugar con él a media carretera. Por más de una ocasión, Andrés me comentó que había perseguido a Verónica después de que ella misma abriera la puerta de la casa, con una enorme sonrisa y unas carcajadas tan alegres que eran obvia señal de su inconsciencia hacia el peligro. Esto pasó una segunda vez, pero no fue sino hasta la tercera, en la cual Andrés, todo temeroso, se levantó por la madrugada, se reportó como enfermo a su trabajo y pasó todo el día colocando una cerca
alrededor de nuestro jardín, guardando la esperanza en que pasara el problema temporalmente. Era verano. Por más que deseaba tener a Verónica adentro, sabía que el sol y el aire fresco eran importantes como para que se los perdiera. Aún así, siempre Verónica jugaba afuera. Ella siempre se iba en línea recta hacia la cerca y empezaba a llorar. Empezaba a llorar frente a ella cuando no podía saltar. Recuerdo haber estado sentado con ella mientras yo estaba amarcándola. Ella hablaba con una alucinación, el pez. Su tema de conversación era muy inquietante. Según Verónica, el hombre oscuro, muy molesto con ella, le había dicho al perro que fuera lo más grosero posible cuando jugara con ella. Yo era consciente de que era producto de su enfermedad. Me había encendido una alerta de forma inconsciente. Cosas así no son propias de un niño, por más vueltas que le dara uno. Pero eso solo era una primicia de lo que estaba por venir. Lo siguiente que ocurrió fue una mañana cuando Andrés ya se había ido al trabajo. Verónica comenzó a gritar de una manera desaforada por un largo tiempo. No estaba en sí. Dijese lo que se dijese, no me escuchaba ni se calmaba. Finalmente logré tranquilizarla. Le pedí muy atentamente que me contara lo que estaba sucediendo. Lo único que me dijo fue que su amigo el pez había sido arrollado por un auto y que había muerto. Tratando de no romper la fina capa de su gran burbuja, que era obvio, más que inestable. Hacía mi mejor esfuerzo para controlarla, pero era inútil. Ella continuó gritando en repetidas ocasiones durante toda la mañana y parte de la tarde. Recuerdo que lanzaba gritos y frases como «¡No lo toques! ¡Vete de aquí!». A todos les debería pasar lo mismo que a mi pez. Eran espeluznantes, aún viniendo de mi propia hija. Aún así, tenía que soportarlo sin rechinar hasta que se pasara. Andrés y yo tuvimos una plática extensa esa noche. Decidimos que su condición se encontraba lo suficiente mal como para que requiriera de una medicación que habíamos estado tratando de evitar. Así que, después de un viaje al médico, quien escuchó con atención todas las observaciones que hicimos, se concordó en que la condición era potencialmente severa y le prescribió las drogas. Como suelen decir, antes de la calma viene la tempestad. Se nos dijo que la observáramos muy, pero muy cuidadosamente. La medicación podría provocar que las alucinaciones empeoraran antes que mejoraran. En los primeros 2 días de medicación no noté nada extraño. Era pasable, pero el tercer día sus alucinaciones se volvieron más terribles y violentas. Jamás vi a mi hija tan aterrorizada. Durante el transcurso de los siguientes 2 días fueron horrorosos. Mi hija ya no quería tomar líquido alguno. Nos había descrito cómo el pez se había convertido en un monstruo después de su muerte y hacía que el agua tuviera un sabor pútrico. Verónica no podía dormir y de hecho se negaba a hacerlo, ya que me contaba cómo el perro la veía siempre que se encontraba sola en su habitación, pero sobre todo, cómo lloraba. Cada vez que con dificultad decía que el hombre sin nariz, orejas y ojos rasguñaba su abdomen y su espalda con tanta fuerza y la hacía sangrar. Al inicio lo tomé como un efecto secundario de la medicina y estaba casi dispuesta a cortar las dosis. No, sino hasta que por casualidad logré ver debajo de su camisa unas pequeñas manchas de sangre. Asustadísima, se las quité para revisar de inmediato. Habían arañazos frescos por todo lado. Mi primera impresión fue de terror absoluto. No era posible que una simple alucinación podría hacer estas cosas, y mucho menos quería pensar en cómo mi hija describía aquel horrible monstruo que lo hacía. Respiré hondo y comencé a analizar la situación. Revisé sus uñas y efectivamente podía haber restos de sangre y piel por debajo de ellas. No sabíamos qué hacer. El estrés por los episodios de Verónica tensó nuestra relación, y aunque él ocultase, podía notar que su depresión de hace algunos años había resurgido. Pero por alguna ocasión,
Me preocupaba más en mi hija que por mi marido. No se nos ocurrió otra cosa que volver a visitar a los médicos. Estos nos sugirieron que comenzáramos a disminuir gradualmente la medicación de Verónica para ver si las cosas mejoraban en algo. Pero yo no pude notar diferencia alguna. Siempre estaba asustada, llorando, gritando y continuaba rasguñándose a sí misma cuando nosotros no estábamos cerca de ella. Andrés y yo empezamos a turnarnos las noches para dormir en la habitación de Verónica y así mantenerla vigilada. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, encontraba sangre en su sábana, ropa y debajo de sus uñas casi siempre que revisaba. Según ella, ahora no solo el hombre oscuro, sino cada una de sus alucinaciones se habían vuelto agresivas. El pez la mordía, el perro enorme se posaba encima de ella para que no pudiera respirar. Con todo y dolor de mi corazón, ya comenzaba a considerar seriamente si Verónica debería ser internada, pero me reconfortaba en el fondo saber que sería por su bienestar. Andrés no aguantó la carga y me dejó sola con Verónica. Como ya había dicho, soy viuda. Desde aquel sábado por la mañana, mientras Verónica y yo estábamos en la cocina comiendo, de pronto, el disparo de una arma desató la tranquilidad del ambiente. Andrés tomó la decisión más errónea que un ser humano puede tomar. No me molestaré en relatar la conmoción, la desilusión, el sentimiento de traición y la desesperanza que generaron en mí. Andrés me dejó sola para cuidar a una hija terriblemente enferma y aún así tenía que salir de esta. Un par de semanas después del funeral, estaba limpiando la casa con Verónica a mi lado, quien mostraba orgullosamente los nuevos guantes de felpa que mi hermana le había comprado. Yo tenía la esperanza de que esto funcionara. Por alguna razón, Verónica se encontraba en uno de sus infrecuentes estados de ánimos positivos. Mientras guardábamos las cosas en la casa, la sensación de nostalgia opacaba ese grave avance en ella. Seguíamos empacando pequeñas cosas que había pertenecido a Andrés en una caja grande de madera. Me dolía demasiado verlas cada día. Verónica me comentaba distraídamente que había estado durmiendo mucho mejor, que ya no tenía pesadillas. También me dijo que el perro ya no se subía encima de ella y que el pez había vuelto a ser amigable con ella. Le dije lo feliz que me hacía escuchar eso mientras llevábamos la caja al cobertizo. Cabe recalcar que Verónica no mencionó a aquel hombre aterrador, así que no dudé y le pregunté si éste aún le pedía que se lastimase, pero antes de que pudiera medir palabra con ella, la vi aruñando su abdomen fuertemente, gracias a Dios por los guantes de felpa. No dudé un segundo, aprovechando su estado de ánimo, así que continué con mi charla y le pregunté ¿y por qué le pedía que se hiciese daño? A lo cual solo me respondió: dice que es para que el perro no me reconozca y que el pez le dé asco morderme, pero por más que hago esto, no funciona. Perdí la cuenta de cuántos minutos pasaron hasta que llegamos al cobertizo. Era un sitio sagrado para mi marido. Ni siquiera yo entraba aquí tan seguido. Recuerdo que solo había sido un par de veces. Después de probar alrededor de 15 de las 30 y tantas llaves que Andrés guardaba, había mantenido en su llavero, finalmente escogí la indicada. Quité el seguro de la puerta y enseguida Verónica corrió hacia adentro para explorar. Ella giró hacia la izquierda y yo hacia la derecha, buscando un lugar en donde pudiese guardar la caja. Entonces escuché que Verónica rió por lo bajo y exclamó: «Ahora, yo estoy encima de ti». Me di la vuelta a ver a quién estaba hablando. Arrugado, en una esquina, debajo de Verónica, había un enorme y viejo disfraz de perro. Si el video te gustó, dale manito arriba y comparte. Esto es The Phoenix Ghost. Buenas noches.